No importa cuánto aúlle el viento, la montaña no puede inclinarse ante él. Esta frase la escuché en una película y quedó dando vueltas en mi cabeza, porque dije, ¿cuántas veces el viento viene a golpear nuestra vida? El viento del pecado, de la soledad, de la opresión o de lo que sea. Y nosotros muchas veces nos doblegamos ante él. Porque el problema no es cómo viene el viento ni con cuánta fuerza viene el viento. El problema es cómo reaccionamos nosotros ante el viento que viene. Por eso quiero compartir con ustedes en este breve devocional una historia conocida, la historia de tres muchachos de Sadrach, Mesach y Abednego que no eran la montaña, pero se refugiaron de una manera sorprendente en ella. Nosotros sabemos, cualquiera que ha estado en una iglesia o que ya tiene un tiempo, conoce perfectamente la historia de estos tres muchachos, de cuando Nabucodonosor hace esa estatua de oro gigante y obliga a todo el pueblo a inclinarse ante esa estatua, a adorarla y también adorar a todos los dioses, aquellos babilónicos. Y este rey Nabucodonosor, vamos a hacer un resumen de la historia, este rey Nabucodonosor hace pasar el aviso por todo el reino y por todas las provincias del reino. Dice, muchachos, a la hora que toque la banda, que toque la orquesta, ustedes se tienen que inclinar ante la majestuosa estatua que yo hice de oro. Y estos tres muchachos habían sido deportados de Jerusalén hacia Babilonia, y ellos en esta prueba que no solamente estos tres muchachos estaban pasando, sino que era una prueba para todo el pueblo de Dios, aprendieron a nunca más inclinarse ante otros dioses. Y lo primero que quiero rescatar de esta historia es que el problema era real. Nosotros en nuestra vida no podemos maquillar los problemas. Tenemos que reconocerlos y darle la importancia que se merecen. Porque los problemas no son más importantes que Dios ni son más grandes que Dios. Dios es más grande que cualquier problema que nosotros podamos tener. Y estos tres muchachos no decretaron, ni confesaron, ni hicieron ninguna pavada que estamos haciendo hoy en las iglesias. Reconocieron el problema y vieron que el problema era real. Muchas veces el mundo va a querer que nosotros doblemos nuestras rodillas y van a venir a presionarnos, van a venir a querer a invitarnos a pecar, van a querer ponernos muchas veces entre la espada y la pared. Pero nosotros no podemos disfrazar el problema. El problema era real. Estos muchachos tenían una sentencia de muerte si ellos no se inclinaban ni adoraban a los demás. Y esto nos lleva al siguiente punto, porque el viento no solamente te va a meter presión, sino que siempre va a estar observando y midiendo lo que nosotros hacemos. El enemigo continuamente está con los ojos puestos en nosotros para ver en qué fallamos y acusarnos. El mundo continuamente va a estar viendo qué hacemos nosotros en la sociedad y siempre va a querer meter un palito en la rueda. Y nosotros supongamos que estamos trabajando en una empresa en donde las políticas de la empresa van en contra de los valores cristianos. Te dicen que si podés embromar a una ancianita, si podés cobrarle de más, si no se dan cuenta que vos cobres de más o que vos hagas algo,
que vaya en contra de la moralidad del cristiano. Un caso hipotético, vamos a poner que un doctor le obligan a practicar un aborto. Y el doctor se niega a practicar eso porque va en contra de la moral cristiana. Y siempre va a estar el que mira lo que está pasando y le dice, va y le dice al jefe, mire jefe que fulanito de tal tenía que practicar un aborto y no lo hizo. Y siempre el mundo está observando para acusarnos, para hacernos que nosotros abandonemos nuestra fe y practiquemos lo que el mundo quiere que practiquemos. Y lo tercero que veo en esta historia es que el mundo espera que te rindas. Primero te obliga a pecar. Siempre te está obligando a pecar, quiere que vos trastabilles. Si ve que el mundo ve que vos resistís a caer en pecado, te va a acusar. Dice, no, fíjate que fulanito, y siempre te va a seguir empujando. Y lo último es meterte tanta presión que espera que dobles las rodillas. Y eso era lo que los sátrapas hicieron con justamente Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos vieron que no se inclinaron a la estatua, hacia la estatua, que no adoraron aquella estatua. ¿Y qué hicieron? Lo acusaron y esperaron que a punta de revólver ellos doblaran las rodillas y se inclinaran. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es cómo nosotros reaccionamos ante el viento, porque eso muestra de lo que estamos hechos. Podemos evidentemente doblar las rodillas e inclinarnos, o podemos hacer lo que hicieron estos muchachos. Vamos a leer Daniel 3 del versículo 10 y vamos a ver cómo estos sátrapas acusaron a Sadrach, Mesach y Abednego. Tú, oh rey, has dado una ley por la cual todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, de la cítara, del arpa, del salterio y la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore a la estatua de oro. Y el que no se postre y adorare, sea echado dentro del horno de fuego encendido. Miren, hay unos varones judíos a quienes pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no sirven a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Y si el rey Nabucodonosor era malo, se puso 7 veces más malo. Miren lo que dice. Entonces Nabucodonosor, irritado y furioso, mandó que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego al instante, y fueron traídos estos varones a la presencia del rey. Tomó la palabra Nabucodonosor, irritado, furioso, mandó que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego, y al instante fueron traídos los varones a la presencia del rey. Tomó la palabra Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no servís mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos que al oír el son de la bocina, de la flauta, de la cítara, del arpa, del salterio y de la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no lo adoráis, en aquel mismo instante seréis echados en medio de un horno de fuego encendido. ¿Qué Dios será el que os libre de mis manos? Y acá le mojó la oreja a Dios. Y es una cosa, hermanos, que nunca se puede hacer. Pero este rey no solamente se quedó con el chisme, sino que llamó a los muchachos y los confrontó directamente y les volcó todo el peso de la ley sobre sus hombros. Y a mí me asombra la respuesta. Miren lo que dice. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, y era el rey más importante de la historia.
Era un rey que lo que él quería lo hacía y sin preguntarle nada a nadie. Y miren lo que dice, diciendo, no necesitamos darte una respuesta sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede liberarnos del horno de fuego encendido y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se alteró al respecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se encendiese 7 veces más de lo acostumbrado. Estos muchachos le dijeron al rey más poderoso de la historia, rey, no necesitamos decirte nada al respecto porque no vamos a adorar la estatua ni los dioses que vos tenés por ahí. No lo vamos a hacer. Y si Dios no quiere liberarnos, tampoco te vamos a adorar a la estatua ni nada por el estilo. Y esto es lo que más me asombra, porque estos muchachos no solamente respondieron con fe, sino también con obediencia. Y esa es la manera que nosotros debemos responder. Y esto evidentemente trae consecuencias. Porque nosotros podemos inclinarnos como el rey quería, pero también podemos decirle a este mundo, a este sistema, no te vamos a adorar, ni tampoco vamos a exaltar todas las cosas que vos querés que exaltemos. Pero sí nosotros debemos saber que esto trae consecuencias. Y estos muchachos mostraron una fe escueta, sencilla, pero depositada en la persona correcta, que es Dios. Estos muchachos dijeron, nosotros sabemos que nuestro Dios puede liberarnos. Y no te vamos a adorar, ni nos vamos a inclinar a esa estatua que vos hiciste. No solamente respondieron con fe, sino que también respondieron con obediencia. Y esto nos da como resultado la unión con Cristo. ¿Por qué? Porque estos muchachos dijeron, si Dios no quiere liberarnos, tampoco te vamos a adorar. Estos muchachos tenían la certeza más grande que se ha visto en la Biblia, que era a pesar de que te empujaran a pecar, ellos dijeron no vamos a pecar y nos vamos a bancar las consecuencias. Y de hecho nos lleva al último punto y el más importante, que es la fidelidad de Dios. Porque estos muchachos sufrieron las consecuencias, porque Dios no los liberó del problema en ningún momento. Ellos sabían que Dios lo podría liberar del problema, pero también aceptaron la otra parte de la soberanía de Dios, que era perfectamente no librarnos del problema. Y eso nosotros lo tenemos que saber, porque muchas veces nosotros vamos en nuestro peregrinaje cristiano pensando que Dios nos va a sacar todas las piedras del zapato. Y esto no funciona así. Dios puede sacarte la piedra del zapato, pero también te puede dar la fuerza para resistir esa piedra. Y fue lo que le dio a estos muchachos. Dios le dio la fuerza para resistir la prueba. ¿Qué es lo que dice 1 Corintios 10:13? Dios nos va a poner algo que nosotros no podamos soportar, sino que dice que conjuntamente con la prueba nos estará dando la salida. Conjuntamente, ¿qué es lo que pasa en este capítulo? Juntamente con la prueba les dio la salida, porque estos muchachos no solamente se metieron en el horno porque los obligaron, sino que Cristo mismo los estaba acompañando en aquel lugar. Y eso es lo que pasa en nuestra vida. Nosotros podemos estar pasando por el problema, pero Cristo nos va a estar acompañando en el problema y nos va a dar la fuerza para resistir.
y nos va a dar también la salida. Y lo más lindo de todo esto es que Dios utiliza el problema para hacer bendición hacia los demás. ¿Cuántas veces ustedes en el trabajo han ido con problemas, con dificultades y sus compañeros de trabajo saben esos problemas? Y ellos dicen, se miran entre ellos y dicen, yo no sé cómo hace este muchacho para soportar lo que está pasando. Es inhumano que él pueda soportar lo que está pasando. Y ese es Dios mismo que nos da la fuerza en el problema, que nos da la fuerza para resistir, como se la dio a Pablo en todos los naufragios, como se la dio a Pablo en todas las palizas, como se la dio a Cristo mismo en el desierto o en el Getsemaní. Dios siempre nos está dando la fuerza en el momento que más lo necesitamos. Dios siempre nos acompaña, Dios siempre nos da la fuerza. Y eso es lo más rescatable de esta historia. Vamos a leer el verso 24. Dice, entonces el rey Nabucodonosor se quedó atónito y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no hemos arrojado al fuego 3 varones atados? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él repuso, pues bien, yo veo 4 varones sueltos que se pasean por el medio del fuego sin sufrir ningún daño al respecto. Del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego encendido y tomando la palabra dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de inmediato del fuego. No solamente Dios te va a dar la fuerza, te va a acompañar, sino que va a usar tu proceso para mostrar su gloria hacia tu enemigo. Y no solamente eso, sino que le está dando la oportunidad, como dice Pedro, de que los demás se puedan arrepentir y arreglar sus cuentas con Dios. Entonces, hermanos, el viento siempre va a venir, siempre va a golpear nuestra puerta y nuestra vida. Pero el mismo Señor Jesús en Lucas 12, del versículo 4 al 7, dice, muchachos, no le tengan miedo a quien puede matar el cuerpo. Tengan temor de aquel el que tiene la potestad, después de muerto, poderlos echar en el infierno. Y no es un temor de miedo ni nada, es un temor reverente. Ustedes tengan respeto del Dios Altísimo. Y si Dios tiene en cuenta a los pajarillos que se venden 4 o 5 por un cuarto, dice, ¿no va a tener cuidado de ustedes que son los hijos? Dios siempre nos está cuidando. No debemos temerle hacia lo de afuera, sino que debemos confiar plenamente en Dios. Ahora, yo quiero preguntarte algo. El viento puede venir y de seguro que va a venir a golpear tu vida, pero la pregunta que debemos hacer no es cuán fuerte viene el viento, sino cómo nos va a encontrar. Porque el junco es blandito y se dobla ante cualquier viento, pero el que confía en Dios no va a ser movido así nomás. Porque nosotros, como dijimos al principio, no somos la montaña, pero estamos guardados en la roca eterna. Que podamos meditar en esta palabra. Que Dios los bendiga.